Buenas tardes a todos. Yo les quiero dar la bienvenida en nombre del Ateneo y sobre todo dar las gracias y la bienvenida a don Carlos Moreno Lugris. Este gallego nacido en La Coruña, pero evidentemente vinculado con la figura de Maruja Mayo, protagonista del libro que presentamos hoy, que nacida en Vivero, en Lugo, y también gallega como el autor. El cuarto vértice. Yo simplemente, además de darles las gracias en esta tarde veraniega de haber venido hoy, me parece una iniciativa muy afortunada por dos cuestiones. En primer lugar, porque esta es una novela de mujeres, entre mujeres, como ahora nos explicará el autor. Y en segundo lugar, porque creo que casi rompemos hoy un récord, que es que en la sala solo haya mujeres, pero no. Hay, hay tres hombres, pero hay muchísimas mujeres. Yo me alegro. Y yo me alegro además traer al rescate y al recuerdo la figura de Maruja Mayo, aprovechando la exposición que hay en el Centro Botín, que si alguno no ha estado, Máscara y Compás, yo creo que es de lo mejor que ha habido en esta ciudad en cuanto a arte. Y además creo que rinde tributo a una figura que a mi juicio no está suficientemente conocida ni valorada. Tiene una envergadura y una magnitud que yo lo que sí que les debo de confesar es que he estado ya 4 veces, de la calidad pictórica, de la fuerza y de la actualidad que tiene Maruja Mayo, y que ahora seguro que él nos va a comentar. El autor, yo muy brevemente, porque no le quiero quitar nada de tiempo, creo que del surrealismo, desde el famoso manifiesto de André Breton, ha dejado muchísimas cosas, pero bastantes más de las que nosotros quizás racionalicemos, aunque sea un término que no le gustaba a los surrealistas, y que Maruja Mayo era una figura troncal en ese movimiento y sobre todo en cuanto a la zona española. Carlos Moreno Lugris, muy brevemente, como les he dicho, es gallego. Esta es su segunda novela. Gracias a la editorial Hércules, esta segunda novela se centra en la figura de Maruja Mayo. Ahora nos explicará el por qué y en el diálogo entre Maruja Mayo y otra protagonista, cuyas iniciales coinciden también con las de Maruja Mayo. Es su segunda novela. La primera fue El anillo de luz, que también es una novela histórica sobre Lugo, y esta yo le he preguntado y me dice, es sencillamente una novela, aunque tenga tintes históricos, puesto que estronca la figura de Maruja Mayo, pero es una novela. Y yo, sin más, deseando escuchar lo que nos va a contar Carlos Moreno Lugris, este médico internista de Lugo, nacido en La Coruña, y que seguro que vamos a hacer un viaje apasionante a través de la vida y obra de Maruja Mayo. Muchas gracias. Sí, ahora mejor. Muy bien, bueno, primero estoy encantado de estar aquí en Santander con todos vosotros para presentar mi novela. Es una novela, eso quiero dejarlo claro desde el principio, no es una biografía. Maruja Mayo tiene mucha más documentación de la que parece. Es una artista olvidada, es una artista que no aparece en los libros de texto como muchas otras. Pero, sin embargo, cuando te pones a escarbar en su obra, hay bastante más bibliografía de la que parece. Tiene varias biografías escritas, casi siempre cuentan un poco lo mismo, pero bueno, lo cual es bueno, lo cual quiere decir que ninguna miente, ¿no?
pero bueno, es una mujer que ha despertado un interés desde hace años y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? No cabe duda. Estamos en una época donde las mujeres por fin se empoderan un poquito. Empezáis a pensar en vosotras mismas y en la historia que han escrito o no escrito las mujeres. Y Maruja Mayo, desde luego, es una figura muy, muy importante. Quiero dejar de entrada que, bueno, que esto, El cuarto vértice, es una novela ficcionada. Lógicamente, yo no conocía a Maruja Mayo, me basé en sus biografías, pero imaginé la figura de una mujer, que después os voy a contar por qué, la figura de una mujer rebelde, blasfema, mal hablada y con muy mal carácter, porque los últimos años de su vida los pasó, casi 10 años de su vida, pues metida en una cama con una fractura de cadera que en aquellos tiempos pues se operaba mucho peor que hoy, ¿no? Entonces imaginamos una persona con la vida que os voy a contar ahora, metida en una cama, pues imaginaros cómo podía ser, ¿no? Y con la cabeza en su sitio. Eso la enfrento a otro personaje, a otra mujer, en este caso ya con una vida no tan apasionante, con una vida cruel, dura, y enfrento a las dos, una contra la otra, y ambas se ayudan, ambas se escuchan, ambas discuten y se cuentan sus vidas. De los dos personajes, de una os voy a hablar mucho, de la otra no os voy a hablar casi nada, porque lo que quiero es que os leáis el libro, ¿no? Porque la otra, digamos que efectivamente se llama Marina Méndez, que es un personaje totalmente ficcionado, digamos que es básicamente la heroína de la novela, la heroína en la que tú sigues el argumento, ¿no? Con lo cual, dicho esto, entender que El cuarto vértice es un libro que tiene su principio, su desarrollo y su fin, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿por qué surge El cuarto vértice? ¿Qué es lo que me lo preguntaba Pilar antes? ¿Qué es lo que me hace pensar un poco o interesarme por la figura de Maruja Mayo, ¿no? ¿Qué me interesó de esta mujer? Lo primero que me interesó básicamente, lo primero que me interesó es que Maruja Mayo recorre prácticamente todo el siglo XX. Nace en enero del 1902 y muere en febrero de 1995, es decir, que vive completamente el siglo XX. El siglo XX todos sabemos que, bueno, que es un siglo con muchos problemas y con muchas ventajas, ¿no? Por un lado tocamos fondo, la humanidad tocó fondo y ya sabéis por qué, pero por otro lado el siglo XX es ese siglo en el que se desarrollaron la tecnología, la medicina, las nuevas democracias, la socialdemocracia, los derechos humanos y últimamente hasta, bueno, pues el concepto del medio ambiente y todo esto, ¿no? Es decir, es un siglo que tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Y Maruja Mayo la recorrió prácticamente desde el principio hasta el final, ¿no? Lo segundo es que es paisana. O sea, yo llevo 30 años viviendo en la ciudad de Lugo, soy lucense ya, pues adoptado, pero más que adoptado, o sea, ya no me voy a mover de allí, en lo que me queda de existencia. Y bueno, yo creo que una de las labores o uno de lo que los hombres tenemos que hacer es recordar a nuestros antepasados, a nuestros héroes, como hacen algunos, ¿no? Algunos países y no tanto nosotros. Me vuelvo un poquito para atrás porque me pasé y explicaros que esta novela, aparte del interés que yo tenía sobre Maruja Mayo, es una novela que habla sobre todo del olvido, ¿no? El olvido, bueno, pues es un mecanismo, digamos, de defensa que tiene el ser humano para no recordar lo que no quiere. Pero por otra parte, el olvido hace que nos olvidamos y nos perdemos la vida de muchas personas o de muchos seres humanos que realmente nos pueden influir en la nuestra, ¿no? La historia, y yo esta presentación ya la he hecho más veces, no exactamente como hoy, es la primera vez que la hago así, pero bueno, una cosa que yo pienso desde hace tiempo es que la historia al final no deja de ser una novela, ¿no? Lo digo porque la historia en gran parte, aunque una persona con la que yo presenté me dijo que la historia era una ciencia,
Y yo que vengo del mundo de la ciencia y sé que la mayor parte de los presupuestos que utilizamos mañana son mentira, es decir, que hoy son verdad y mañana son mentira. En la historia yo creo que es todavía peor, porque aún encima la historia la escriben siempre los vencedores, ¿no? El que escribe la historia es el que gana, ¿no? Y entonces, bueno, lógicamente el perdedor pues no sale en la historia, ¿no? Y una de las grandes perdedoras, desde luego, sois las mujeres, ¿no? Las mujeres sois una anécdota en la historia, si os fijáis. O sea, la historia está escrita por hombres y la mujer aparece pues muy difícilmente y en contadas ocasiones. Un par de reinas así que se colaron en las líneas de sucesión y poco más. La única ventaja que tenéis, para mi gusto, estoy hablando desde mi perspectiva personal, es que la historia es un saco de sangre, ¿no? Es un saco de... A la historia pasan sobre todo asesinos en serie. Y por suerte, pues bueno, pues no ha habido Napoleonas ni cosas por el estilo, ¿no? Esa es la ventaja que tenéis. Pero bueno, os presento, si para la historia ya sois olvidadas, imaginaros lo que es para la historia del arte, ¿no? La historia del arte parece que no hubo mujeres ni pintoras, ni escultoras, ni escritoras, ni nada, y hubo cientos, cientos. Os presento uno de los manuales del arte que se estudia en la mayor parte de las facultades de historia, ¿no? De historia del arte. Es el Gombrich. Gombrich era un señor inglés, muy inglés él, muy sajón, que recorre con este libro, pues básicamente la National Gallery, ¿no? Sabéis que los ingleses en realidad tienen poca pintura propia, muy poca, solo desde el siglo XIX, básicamente, con los prerrafaelistas y con Turner. Bueno, pues empiezan a tener una pintura propia, muy bonita, eso sí, muy interesante, pero lo que tienen en su país es todo comprado. O sea, ellos compraron pintura de todo el mundo y recorrieron, digamos, la historia del arte y la metieron en sus museos. Los museos ingleses son interesantes, más que ellos mismos, ¿no? Pero los ingleses tienen dos ventajas para mi gusto, por esa cultura inglesa, que a mí me gusta y me disgusta en muchas ocasiones, pero hay dos cosas que me gustan de los ingleses. Una es su capacidad de ordenar las cosas, ¿no? Los museos ingleses, si vosotros vais a un museo en cualquier lugar de Inglaterra, en los museos asociados a las facultades o los museos abiertos al público, son museos para estudiar, para el estudio. Están ordenados de forma que tú puedes ir estudiando la materia que ellos estén tratando de una forma ordenada. Y la segunda cosa que me gusta de los ingleses es que ellos básicamente adoran a sus héroes, ¿no? Si tú vas a la abadía de Westminster y ves que es un cementerio realmente, allí está Newton y está la reina Isabel I, ¿no? Ellos ensalzan a sus héroes por encima de todo y de todos, ¿no? Cosa que no hacemos los españoles, ¿no? Los españoles, los latinos en general, llevamos el gen de la envidia dentro y cuando alguien sobresale no lo ensalzamos, lo aplastamos, ¿no? Básicamente, y si no, fijaros en nuestros premios Nobel como lo que se le busca es la espina y no lo bueno que tiene, ¿no? Yo me quiero dirigir a vosotros, ¿no? Porque Gombrich tiene el mérito en este libro, el infame mérito, de que en más de 1000 páginas, no nombra a una sola mujer. Es decir, es un libro de arte en el que no sale una sola mujer. Os presento al lado, y él lo hace desde las pinturas rupestres, que aquí las tenemos de Altamira, que son vuestras, ¿no? de vuestra región, de vuestro país. Y alguien de vosotros me puede decir al búfalo, ¿quién lo pintó? ¿Un hombre o una mujer? Imagino que habrá diversidad de opiniones, ¿no? Los caballeros dirán que los hombres eran los que salían a cazar, los que veían la naturaleza, volvían con el bisonte cazado, se lo daban a la mujer para cocinar y después ellos se dedicaban a pintar la cueva para ver con lo que habían visto, ¿no? Las mujeres diréis, igual que dice la mía, que en realidad era la mujer la que salía, la que cazaba, la que transportaba, la que cocinaba y que después decoraba la cueva con los bisontes, ¿no? En todo caso, Maruja nace en Viveiro, como os he dicho, es una bonita villa que está en la Mariña Lucense, en la costa, nace en vuestro mar, en el mar de los Cántabros, ¿no? Y nace ahí de una forma tangencial. Su padre que bueno, en realidad era un terrateniente y gracias a eso pues podía mantener a su familia,
pero de profesión se dedicaba a funcionariado de aduanas, ¿no? Entonces arrastró a su familia por varios sitios donde había una aduana, y en Viveiro pues la había, ¿no? En el momento en que él estaba trabajando allí nace Maruja, y Maruja es la cuarta de 14 hermanos, nada menos, la cuarta de 14 hermanos. Con lo cual, y además está en una posición en la que sus hermanos mayores son varones y los inmediatamente siguientes también son varones. Las hermanas, que no tuvo muchas, son pequeñas, más pequeñas que ella, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasaba? Que Maruja estaba destinada pues, a ser la ayudante de su madre para cuidar a los hijos, ¿no? Lo cual hay que decir que Maruja no hizo jamás. Como había tanto hijo y la madre estaba tan ocupada, a Maruja no la criaron sus padres en un principio, sino que se crió con unos tíos en la villa de Corcubión. Corcubión es una villa marinera, y os pongo una foto de Corcubión, esta foto de aquí, más o menos en la misma etapa en la misma época en la que se crió Maruja, ¿no? Los barcos veleros por ahí y todo esto. Una villa muy bonita, que está en una de las rías altas de la provincia de La Coruña. Y está justo enfrente a lo que es el Olimpo de los gallegos. Nosotros tenemos un monte Olimpo propio, que es el Monte Pindo, que queda enfrente justo a Corcubión, y donde reposan, digamos, convertidos en piedra, nuestros dioses antiguos, ¿no? Con lo cual, Maruja se crió pues mirando directamente a los dioses antiguos del Monte Pindo y con el mar del Atlántico delante, ¿vale? Maruja crece, se convierte en una chica, y hacia los 10, 11 años más o menos es cuando vuelve con su familia. Vuelve con su familia, y en este caso a Avilés, ¿no? Quiero que os fijéis en esto. Estos son unos primeros dibujos o unos primeros cuadros que Maruja pinta con unos 10 años más o menos. Os cuento algo que pertenece a mi intimidad, ¿no? Yo tengo 2 hijas, ¿no? Una hija tiene una mentalidad, la mayor, una mentalidad completamente matemática, su cerebro es matemático completo, ve en plano, igual que yo probablemente, vemos en plano. Y la segunda tiene una mentalidad artística totalmente, ve las sombras, ¿no? Ve la sombra. Entonces, fijaros que esta niña, o sea, Maruja Mayo, a los 10 años ya veía las sombras, era capaz de pintar sombras, ¿no? Cosa que es muy difícil, fijaros en el cuello, fijaros en los ojos, ¿no? Esta forma de ver, de mirar, es muy diferente entre el que tiene la capacidad artística y el que no la tiene, ¿no? Entonces, yo siempre dije que a mis hijas a una le funcionaba un hemisferio y a la otra le funcionaba el otro. Intentamos educarlas igual y eso fue imposible, no podíamos educarlas igual. Se educan de forma distinta porque su cerebro era distinto. En este caso, yo no sé vosotros qué consideráis cuál es la clave del éxito. Para mí es producto de 3 cosas, ¿no? 1, talento; 2, trabajo; y 3, suerte, ¿no? Sin trabajo, desde luego, ni suerte ni talento, da lo mismo, ¿no? Pero algo de talento hay que tener, algo hay que valer. Hay que nacer con una cierta capacidad artística, o por lo menos de mirada, ¿no? Y ella la tenía. Pero lo que tuvo Maruja además fue suerte. Fue suerte en varios sentidos. Primero, con su padre, en este sentido. Con su madre no sé si tuvo suerte en otros sentidos, pero su padre era un hombre de aquella época, y considerar que los hombres de aquella época no consideraban que las mujeres sirviesen más que para ser amas de casa o esposas de sus señores, ¿no? Ellos llegan a Avilés, y la segunda parte de la suerte que tienen es que se encuentran que Avilés, siendo digamos, una villa relativamente mediana o pequeña, ya tenía una escuela de artes de este calibre. Fijaros qué portada de casa, ¿no? Es decir, el padre envía a estudiar a Maruja y a un hermano que se llamaba Cristino, los 2 con capacidades artísticas, pero sin diferenciar el género, porque uno fuese hombre y el otro fuese mujer. Los envía a estudiar a esta escuela de Avilés. Aquí Maruja se forma desde los 10 años hasta los 20 años, ¿no? Y cuando ella llega a Madrid, realmente ella pinta de esta manera. No es el estilo de Maruja Mayo, pero fijaros en la perfección del cuadro. Con había como unos 10 más que presentaron una exposición de pintores avilesinos, pero lo que intento comunicaros es que
esta mujer a los 20 años ya sabía pintar, ya sabía dibujar, ¿eh? Y lo hacía con una perfección maravillosa, ¿no? Con un estilo muy clásico, pero maravilloso. Este cuadro concretamente lo tiene la Diputación de Lugo. Lugo, con el hecho de que ella era lucense y tal, la ayudó bastante, la ayudó en becas, la ayudó, bueno, ayudándole económicamente, comprándole cuadros, ¿no? Este cuadro está en la Diputación de Lugo. Maruja llega a Madrid, ¿no? Llega a Madrid en el año 22 y llega con 20 años. Ella llega con 20 años, ya era relativamente mayor. Llega con 20 años y hace, digamos, el examen de entrada a la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, no era precisamente un sitio donde entraran las mujeres. Las mujeres entraban de dos maneras, una para limpiar y otra para posar, ¿no? Era el mundo de pintores como Julio Romero de Torres, donde las mujeres que él pintaba, pues las pintaba desnudas o con las piernas abiertas, ¿no? Una mujer no llegaba para pintar, de hecho no estaban consideradas, ¿no? Os presento esta foto, fijaros en la foto. Maruja, esta, la segunda por la fila de arriba, y fijaros en este. ¿A qué nos recuerda? ¿Alguien lo puede decir? Es Dalí, efectivamente. Es Dalí. Imaginaros que una persona llega a una facultad de Bellas Artes y el que le toca en el pupitre de al lado es Dalí, ¿eh? Salvador Dalí. Pues menuda pareja, ¿no? Menuda pareja, Arman. Dalí era un chico que ya sabéis que era... que venía de buena familia, su padre era notario, catalán, venía con dinero, ¿eh? Era un chico muy extravagante, de hecho vestía de las formas más estrafalarias posibles y se hace amigo de esta mujer que lo que le gustaba era, pues francamente, lo estrafalario, ¿no? Entonces, entre los dos, básicamente Dalí le enseña dos cosas que fueron básicas en la vida de Maruja, ¿no? Una, el Prado, ¿no? Entre los dos visitaron el Prado de arriba abajo, y digo abajo porque Dalí, con su dinero, era capaz de, digamos, sobornar a los celadores y que le enseñaran los sótanos del museo, lo que no se veía arriba, ¿no? Y una de las cosas que había en los sótanos del museo, aunque os parezca mentira, era los cuadros del Bosco. El Bosco no estaba expuesto en los años 20, el Bosco estaba en los sótanos, ¿no? Porque de alguna forma, a ver, tú ves este cuadro y yo siempre me pregunté cómo este cuadro fue capaz, y siempre me pregunté dos cosas. Una, cómo este cuadro fue capaz de soportar 5 siglos, ¿no? Visto cómo está hecho, ¿no? Porque, vamos, es todo una blasfemia del primero hasta el último, ¿no? ¿Cómo fue capaz de aguantar 5 siglos sin que destruyeran este cuadro? Y lo segundo, hablábamos del surrealismo, ¿eh? ¿Hay algo más surrealista que los cuadros del Bosco? Que este cuadro del Jardín de las Delicias, ¿eh? Es todo como un collage de elementos raros, extraños y tal, que bueno, el surrealismo claramente ya existía en el siglo XVI, ¿no? Y lo descubrió el Bosco. Fijaros la influencia en la que tuvieron, esto evidentemente ya después os enseño los cuadros de Maruja, y evidentemente Maruja se inspiró claramente en el Bosco, al igual que lo hizo Dalí. Y os lo pongo aquí, fijaros en este detalle. El cuadro de abajo es el gran masturbador, ¿no? Lo tenéis que girar la cabeza a la derecha para verle la nariz, el ojo y la actitud, digamos, la actitud un poco de orgásmica que tiene el hombre. Pero quiero que os fijéis en esto. Este detalle que es como una especie de insecto, pero aquí hay como una especie de homúnculo de araña. Fijaros aquí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Está copiado, ¿eh? Es decir, Dalí no solo se inspiraba, sino que copiaba al Bosco, lo copiaba, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo unos artistas se van enfocando en los otros, como vamos aprendiendo unos de los otros, incluso copiando. Que copiar no está mal, si lo hacemos de una forma respetuosa y creciendo, ¿no? Dalí a Maruja le enseña otra cosa, ¿no? Aparte de meterla en el Prado, la mete en la residencia de estudiantes, ¿no? La residencia de estudiantes, sabéis que era una especie de colegio mayor que existía en Madrid, donde iban los niños, digamos, de las clases adineradas, ¿no? Era un colegio progre para niños pijos, digamos, ¿no? Entonces, estaba enfocado a una forma de educación distinta, una forma más basada en el modelo de los ingleses,
en la libre enseñanza y todo eso. ¿Quién era el rey en la residencia? El rey era Federico, ¿no? Federico García Lorca, ¿no? Este era el rey absoluto de la residencia. Dalí le presenta a Federico y, por supuesto, también hacen migas, lógicamente, no había otra forma, ¿no? De hecho, Maruja lo describe de esta manera, ¿no? En aquella habitación de la residencia, Federico guardaba un frutero lleno de limones y azucarillos. Un día tuve mi bautismo, me hicieron arrodillarme delante de él, tocó mi cabeza con uno de los amarillos limones y me lo dio. Y después me hizo comulgar con uno de los azucarillos. Con este gesto me nombró miembro de la cofradía de la perdiz. Es decir, Maruja pasó a ser miembro de pleno derecho de las correrías de aquellos hombres que Vamos a ver, en los años 80, más o menos, sale este libro. No sé si lo recordáis alguno. Para mí, yo lo compré, yo lo leí en aquel momento. Y con este libro, que son las memorias de Buñuel, Mi último suspiro, se publica más o menos en el año 79, llegamos al asombro de descubrir cómo en un mismo espacio y tiempo se juntaron tres genios de la cultura española, que eran Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí. Eran amigos, ¿no? Formaban una especie de triángulo, ¿no? De triángulo. Pero realmente era mentira, no era un triángulo. Bueno, la amistad entre ellos estaba clara, ¿no? O sea, la amistad entre los chicos era clara y está muy documentada. Pero en realidad no era un triángulo, era un cuadrado, ¿eh? Y el cuarto vértice era Maruja. Maruja los acompañaba en sus correrías nocturnas, a los locales de jazz, y los acompañaba a todas las ceremonias, digamos, que había y cosas como hoy, pues bueno, a los presentaciones y todos estos temas, ¿no? Maruja se convierte en la cuarta de la panda, ¿no? Lo que pasa es que la olvidan, ¿no? O sea, en el último suspiro Maruja no aparece, como no va a aparecer en el resto de las memorias del resto. Federico era un hombre, debió de ser un hombre muy simpático, un hombre con una capacidad social inmensa, capaz de hacer amigos allá donde estuviera, pero sin embargo era un hombre muy desgraciado en el tema amoroso, ¿no? Él era homosexual completo, y los hombres a los que él amaba pues no le correspondían, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues si leéis los sonetos del amor oscuro, y concretamente el soneto de la dulce queja, ¿no? Termina así: no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado, ¿no? Era un hombre desgraciado en el fondo, ¿no? En la forma de relacionarse. Maruja, voy a hablar de sus dos grandes amigas, al menos de las dos grandes amigas de esta época, ¿no? Una es Margarita Manso. Margarita Manso era compañera de Maruja de la facultad, de la escuela, ¿no? También pintora, y es protagonista de muchas de las anécdotas que Maruja contaba después que se atribuía a ella, y donde Margarita pues participaba. Una de ellas era, cuando visitaron el monasterio de Silos, iban las dos con el grupo de caballeros, y los monjes pues no dejaban pasar a las mujeres. Entonces ellas se disfrazaron alguien les prestó unos pantalones y se disfrazaron de hombres y lograron ver el ciprés, ¿no? La segunda anécdota, más conocida, que Maruja, dentro de su narcisismo enorme, pues siempre se apropiaba, digamos, de los descubrimientos, de los nuevos descubrimientos, y decía que tanto Margarita como ella habían sido las propulsoras de las que todos conocemos como las sin sombrero. ¿Por qué sin sombrero? Porque, según ella, una vez estaban los cuatro, Dalí, Federico y ellas dos, en la Plaza del Sol, y ellas se quitaron el sombrero, y ellos también, y entonces los que pasaban por allí pues casi los apedrean, ¿no? A ellos les llamaban maricones, y a ellas imaginaros, ¿no? ¿Por qué lo del sombrero? ¿Qué era el sombrero tan importante? Porque hoy decimos, bueno, sin sombrero o con sombrero, ¿qué más da? No, en aquel momento el sombrero era una marca de clase. Las señoras llevaban sombrero y los caballeros llevaban sombrero, pero las obreras no llevaban nada o llevaban pañuelo, y los obreros llevaban gorra. Entonces era una marca de clase, ¿no? Digamos que no se salía sin sombrero de una casa, porque si no parecían obreras. Entonces esto no marcaba un poco las diferencias entre unas clases y otras. Margarita Manso, la tercera anécdota que os quiero contar, es precisamente con respecto a los amores de Federico. Margarita es probablemente, no lo sabemos tampoco,
pero probablemente la única mujer que se acostó con Federico García Lorca. Y no lo hizo sola, lo hizo en un trío, ¿no? Durante unas vacaciones entre Federico y Dalí, que habían pasado en Barcelona, estuvieron jugando un poquito al ratón y al gato. Evidentemente a Federico Dalí le gustaba, a Dalí no lo sabemos, pero sí lo suponemos. Y bueno, él estaba detrás de que se metieran en la cama, pero Dalí exigió que hubiera una mujer por el medio. Y la mujer fue una mujer libre y liberada, como era Margarita Manso, ¿no? Margarita era huérfana de padre. Su madre ya era una mujer muy adelantada a los tiempos. Una vez viuda, pues se marchó a París, trabajó con los grandes modistos de allí y montó una de las mejores boutiques que había en Madrid. Era una gente acomodada, pero se había criado en un mundo femenino libre, ¿no? Entonces era una mujer abierta sexualmente y siempre estuvo muy orgullosa de haberse acostado con dos genios a la vez, ¿no? Su vida, sin embargo, después fue desgraciada también. Se casó con Alfonso Ponce de León, que era también un pintor, también compañero de ellos de la Academia de Bellas Artes, y por desgracia murió en una checa, asesinado pues, en una checa de Madrid a principios de la guerra, junto con su padre y su hermano. Margarita queda viuda, huye a Burgos, se ciñe, digamos, se adhiere, digamos, a las ideas franquistas y finalmente se casa con un ginecólogo adscrito al régimen, digamos, vive hasta que se muere, tempranamente también por un cáncer, y sus hijos nunca supieron de las andanzas de su madre, pero sí recordaban que ella recitaba poemas de un tal Federico, ¿no? De un tal Federico. Cuando después supieron la vida de su madre, pues claro, quedaron alucinados. La segunda amiga la gran amiga, digamos, de Maruja, fue esta otra chica, Concha Méndez. Concha Méndez, que también es otro personaje olvidado, es una poeta con muchos libros publicados, una gran mujer, que en su origen la conoció Maruja pues porque era la novia tapada de Buñuel. Buñuel llevaba una doble vida, ¿no? Buñuel era muy bruto en su juventud, llevaba una vida disipada hacia la calle y después tenía su novia formal. La novia formal era Concha. Concha pertenecía a una familia de alta clase y se habían conocido pues precisamente por aquí, por Santander, que era donde venían los de alta clase a veranear, aquí a San Sebastián, ¿no? Y se habían conocido las familias aquí y se habían hecho novios. Buñuel la deja como era de esperar, o sea, cuando se larga a París a empezar sus pinitos en el cine, pues ella se queda sin novio, pero al mismo tiempo se libera de sus ataduras con él. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se presenta a Federico y se hace amiguísima de Maruja, ¿no? Para Maruja Mayo, esta era la mujer ideal, la mujer deportista, la mujer libre, la mujer que salía a la calle sin sombrero. Esta la refleja en un principio para ella, pues es una de sus musas, digamos, que los primeros cuadros donde ya ella era Maruja Mayo, probablemente alguno esté aquí, la muchacha de la cabra y la muchacha en bicicleta, son Concha Méndez, los dos son Concha Méndez. Amén de otros retratos que le había hecho Maruja, según ella, buenísimos, y que la madre de Concha asesinó de forma lasciva con un cuchillo cuando Concha abandonó la casa de sus padres, la deja y se marcha a trabajar ella sola a Londres, posteriormente a Buenos Aires, y finalmente trabajó como periodista, como escritora, trabajó. Y finalmente vuelve a Madrid, vuelve a participar en lo que eran las reuniones de las mujeres llamadas sin sombrero, que aquí tenemos una lista enorme, y que se reunían en determinados sitios como el liceo del Ateneo de Madrid y organizaban también, pues tenían sus actividades culturales, ¿no? Pongo estas dos frases, ¿no? Que era una que decía Maruja, que le decían cuando ella se ponía un abrigo de pieles y iba sin sombrero, entonces le decían las vecinas, ¿a dónde vas de nutria y sin sombrero? Y la otra frase es de Jacinto Benavente, que ante, digamos, las invitaciones que hacían estas mujeres para sus actividades culturales, él decía algo así como, ¿cómo voy a dar yo una conferencia así a tontas y a locas? ¿No? Esta era la forma en cómo se trataba a las mujeres. En todo caso, Maruja quiere salir de su envoltorio de niña pija, digamos, de niña de alta clase,
y se convierte, digamos, en la escritora que fue después. Se casa con Manuel Alto Laguirre. Manuel Alto Laguirre era malagueño y fundamentalmente es uno de los grandes impresores, digamos, o editores de la generación del 27, ¿no? Os pongo estas fotos porque, bueno, Manuel, no quiero entrar en su vida, también tiene una vida también apasionante. Se casa con Concha, tienen 2 hijos, uno les muere, pero lo que me llama la atención sobre todo de esta generación es que fijaros que aunque tienen un aspecto de otra cosa, en realidad aquí tenían 20 años. O sea, eran gente que entre los 20 y los 30 años tenían un entusiasmo de tal calibre que unos pintaban, otros escribían, otros editaban, pero tenían menos de 30 años, ¿no? La guerra les pilló a todos con 30 años, es decir, que en esa década de los 20, cosa que hoy casi sería impensable, ¿no?, que nuestra generación o la generación siguiente tuviese esa capacidad tan entusiasta por la cultura, ¿no? Cuando toda esta gente en esa década de entre los 20 y los 30 fueron capaces de marcar la cultura española para siempre, ¿no? Si bien Maruja fue la mujer que influyó más, Concha fue la mujer que más influyó en Maruja en esos años 20, hubo también un hombre que influyó en esa época y este fue Rafael Alberti. Rafael Alberti fue su compañero sentimental, lo fue durante 5 años, fueron pareja durante 5 años, entre el 25 y principios del 31, que es cuando se dejan, ¿no? Fue en un momento, digamos, en que ambos estaban en plena ebullición de su actividad cultural. Él venía ya de ganar el Premio Nacional de Poesía con Marinero en Tierra y ella ya se había convertido en la Maruja Mayo que nosotros conocemos hoy, ¿no? Ya estaba pintando a su manera, ¿no? Este es uno de los múltiples, digamos, poemas que había dedicado Alberti a Maruja, ¿no? Alberti creía mucho en la metáfora, en la forma de expresión en la que se decía todo diciéndolo de forma muy solapada. Si leéis este poema, es un poema absolutamente procaz, es un poema erótico, ¿no? Fijaros cómo termina. Su cuerpo en sombra oscuro se le enciende y gladiadora, como una ascua impura entre Amaranda y su amador se tiende, ¿no? Quiero decir, al final es una forma de expresar un acto sexual, ¿no? La musa sexual de Alberti era Maruja, ¿vale? Entonces ellos se conocen en el año 25, se conocen en el Retiro, había allí una reunión de escritores y los presenta precisamente Federico García Lorca. Los ven venir, él venía con Hinojosa y parece que Federico, Maruja le pregunta a Federico, ¿quiénes son esos dos? Y él dice, pues son un muy buen poeta y uno muy malo, ¿no? El malo se refería al bueno de Hinojosa, que realmente, bueno, intervino más como editor, era compañero y amigo de Alto Laguirre, por desgracia también murió en la guerra, murió también fusilado en la guerra, esta vez y aún siendo ellos claramente republicanos, murieron en Málaga, pues fusilados precisamente por los anarquistas. Vamos a dejar esta parejita de momento, ¿vale? Porque tiene su intríngulis. Entre el 25 y el 31 ocurren varias cosas muy importantes, ¿no? Una de las muy importantes para la vida de Maruja y muy importantes para la vida cultural española en general, para todos nosotros. Maruja conoce a este hombre, Ramón Gómez de la Serna, que conocemos sobre todo pues, por el retrato del Café del Pombo, ¿no?, de Solana. Ramón era más mayor que Maruja, unos 15 años más mayor que Maruja ya, intervenía mucho en la vida intelectual del Madrid de aquella época, ¿no? Trabajaba sobre todo en su casa, era un hombre que ya teletrabajaba, tenía como una especie de micrófono desde donde radiaba sus cuñas en no sé qué radio, pero ya radiaba él y radiaba desde su casa, ¿no? Estrafalario a tope, ¿no? Lo que veis ahí es una maniquí que vestía pues todos los días con trajes distintos, desde fallera mayor a todo esto. El cuadro que está abajo es un cuadro cubista que lo representa a él. Y digamos que habría una exposición que había organizado Ramón Gómez de la Serna, un poco a imitación del Salón de Otoño de París. El Salón de Otoño de Madrid fue un auténtico fiasco y las críticas a este cuadro, que bueno, ya veis que hoy sería una obra de arte, pues fueron tremebundas, ¿no? Ramón era conocido por varias cosas. Una eran lo que él llamaba las greguerías, ¿no?
Las galerías eran pequeños comentarios que él hacía sobre dibujos, ¿no? Pues pongo un ejemplo, eran como esta del centro, por ejemplo, unas cabezas de niño, y él decía, esa patata que es la cabeza de un niño, las cosechas infantiles de patatas de este año es lo que se llama natalidad. Tonterías como estas que él ponía en los periódicos, ¿no? Pero por otra parte, era muy conocido en Madrid por una relación muy escandalosa que mantenía con otra gran mujer, ¿no? Esa gran mujer que veis ahí, de carnes profusas, que se llamaba, que se apodaba Colombini. Su nombre real era Carmen de Burgos. Carmen de Burgos era 20 años mayor que este hombre y mantenían una relación amorosa muy escandalosa en aquel tiempo. Pero ella no era cualquier mujer. Era una mujer profundamente interesante que también tiene toda una historia. Maestra de profesión, de las primeras maestras, periodista y profundamente pacifista. Si os acordáis de la guerra del Rif, ¿no? De principios del siglo, esa guerra donde mandaron a morir a miles de jóvenes, casi siempre de clases bajas, ¿no? Los de clases altas no iban. Ella siempre, digamos que tiró contra esa guerra de una forma muy, digamos, intensa. Terminaron desterrándola, ¿no? Mandándola a Toledo, y aún así ella volvía de Toledo todos los fines de semana y abría las puertas de su casa para una tertulia que era muy conocida en Madrid. Ramón Gómez de la Serna fue amigo de Maruja Mayo toda la vida. De hecho, lo fue en Madrid y lo fue después en Buenos Aires, en la última época de la vida de Ramón Gómez de la Serna, que fue donde murió, ¿no? Siempre le llamó la brujita gallega, y siempre decía de ella que era mitad mujer, mitad marisco, ¿no? Era uno de los términos con los que se refería a ella. Ramón Gómez de la Serna le presenta a este hombre, que ya lo reconocéis, Ortega y Gasset. Ortega era catedrático de filosofía en aquel momento en la Complutense, era un hombre, digamos que estaba muy bien casado, con una mujer cuyo padre, pues digamos que dominaba la prensa madrileña en aquel momento. Era gente muy poderosa culturalmente y muy poderosa personalmente, ¿no? A lo que me refería antes, que la envidia es parte de nuestra genética, Ortega, que es uno de los principales probablemente filósofos de nuestro tiempo, no digo a nivel español, sino a nivel europeo, fue casi quemado vivo por parte de la filosofía española, ¿no? de la escuela filosófica española. Es uno de los propulsores, junto con Marañón, de la llegada de la República. Ellos creían en una España nueva, en una España moderna, y desde luego querían un país nuevo y propiciaron la República. Cuando la República derivó en los últimos años pues hacia una locura y a un caos, ellos se retiraron un poco, se marcharon, y al final no supieron muy bien de qué bando estaban, ¿no? Con lo cual volvieron a España y ni Franco los quería, ni tampoco lo querían los republicanos, ¿no? Con lo cual él nunca recuperó su cátedra, jamás, y digamos que murió en unas condiciones un poquito de olvido también dentro del país. Pero bueno, en aquel momento era muy fuerte. Y justo en el año 25 había publicado este libro, La deshumanización del arte. Ortega era un hombre profundamente misógino y profundamente snob, ¿no? Snob en el sentido de que él pertenecía a una clase alta y a una clase cultural alta, y no creía en absoluto en que el pueblo fuese capaz de adaptarse a la cultura, ¿no? O sea, tenía este pensamiento. Con lo cual, el tipo de arte realista, el arte que cualquiera podía entender, el retrato, las imágenes de las guerras, digamos que el arte que en el siglo, a finales del XIX y principios del XX, se hacía para las clases altas, que era quien lo compraba, pero también para enseñar en los museos a quien no tuviera tanta cultura, a él no le iba. Él creía en un arte que él llamaba deshumanizado, es decir, ya que no representara la realidad tal como era. Había que desrealizar la realidad, convertirla en una metáfora que solo algunos entendieran, ¿no? Este rollo lo cuento, porque hay que pensar qué vio este hombre en la pintura de Maruja Mayo para llegar a promover una exposición dentro del marco de su revista, porque era casi imposible entrar allí, entrar en la revista de Occidente. Y sin embargo, cuando vio la pintura de Maruja, algo vio que dijo, esto me lo llevo yo a mi local, ¿no? Se lo lleva la padrina, ¿no? Lo cual fue el gran éxito de Maruja Mayo, ¿no?
¿Vosotros qué veis aquí? Esta es una de las seguro que está en la exposición, es una de las verbenas, concretamente la verbena que está expuesta en el Museo Reina Sofía, ¿no? ¿Qué veis aquí? ¿Veis aparte de un collage loco? Yo veo mucho bosco aquí, veo mucha influencia del bosco. Veo por otra parte a mujeres liberadas corriendo, ¿no? Corriendo. Veo a risas con respecto, o digamos, hacerle burla pues, a las clases pudientes. Veo lucha de clases, veo muchas cosas en este cuadro. Y Ortega veía esto, veía deshumanización, desrealización, ¿no? El arte es esencialmente irrealizador, ¿no? Esta pintura efectivamente no se parecía en nada al arte de los años 20 o de principios del siglo español. Maruja ni corta ni perezosa, con sus verbenas, con sus estampas, ¿no? Que eran unos cuadros pequeñitos en las que reflejaba pues, estampas de cine, estampas deportivas, estampas de maniquíes, con todo este material, digamos que expone, hace su primera gran exposición, su primer debut en el Madrid de aquella época, en el Madrid del año 25-26, en la Revista de Occidente. El éxito fue absolutamente clamoroso, tanto de crítica como de la cantidad de gente que pasó por allí, ¿no? Con lo cual esto subió a Maruja a las alturas, estaba más subida que Santa Teresa, ¿no? La segunda cosa que ocurrió en el año 27, eso lo conocéis todos, es que se crea, se crea la generación del 27, ¿no? La generación del 27 nace porque en aquel año se celebraba el tercer centenario de la muerte de Góngora, ¿no? Góngora era un escritor, poeta cordobés, maldito en varios sentidos, maldito por su vida, ¿no? Es un hombre que para comer se tuvo que hacer cura, ¿no? Pero de cura tenía lo que yo, o sea, nada de nada. Recorría los burdeles, andaba por todos lados, pero necesitaba comer, entonces se hizo cura. Y por otra parte, su prosa, digamos, su poesía, era una poesía desmarcada absolutamente de los límites de la rima convencional, ¿no? Con lo cual fue un autor maldito y olvidado durante más de 200 años. Más de 200 años. Esta generación de nuevos escritores lo quiere para sí, lo vuelve a ensalzar y lo levanta. No solo ellos, sino también la Academia de Bellas Artes, ¿no? Entonces, de Bellas Artes, la Academia de la Lengua, ¿no? La Academia de la Lengua pues también intenta recuperarlo. Entonces, la generación nace de dos maneras. Una, Sánchez Mejías, en un sitio como este, en un Ateneo también, pero en este caso en Sevilla, organiza un acto en el que se junta pues, todos los escritores, digamos, que se quieren adherir a esa generación. Ahí los tenéis a todos. Digo a todos porque no había una sola mujer tampoco, ¿eh? A ver, el acto lo organizaba un torero, también hay que reconocerlo. El torero, bueno, pues yo qué sé, era más de hombres que de mujeres, por lo menos para escribir, ¿no? El segundo acto que se hizo para crear la generación del 27 fue este. Todos esos hombres se fueron a mear a la pared de la Real Academia Española, es lo que finalmente se conoció como la Gran Meada, ¿no? Las mujeres de la generación por motivos anatómicos no pudieron colaborar tanto y entonces por eso probablemente pues no pasaron después a la historia también como miembros de la generación del 27. Pero lo que sí es verdad es que había mujeres en la generación del 27 y ahí os pongo muchas, ¿no? Josefina de la Torre, Pilar de Valderrama, Ernestina de Champurcín, Cristina de Arteaga, Carmen Conde, en fin, un montón de mujeres que estaban escribiendo ya y que tenían novelas y que tenían poesía publicada en ese momento, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, no salen en los libros de texto. En todo caso, volvemos a la pareja. Finales de los años 20, la pareja sufre crisis muy intensa, crisis religiosa por parte de Alberti. Alberti abandona, digamos, su forma de escribir, la forma de marinero en tierra, que él mismo se refiere a ella después, no lo digo yo, lo decía él, como cursiladas, ¿no? Aquellas cursiladas que escribía, y escribe probablemente influido, porque ambos se influyen uno al otro, influido por Maruja, escribe probablemente lo que son sus mejores libros de
de poesía, que son estos tres: Calicanto, Sobre los ángeles y Sermones y moradas, alejándose un poquito de las cursiladas iniciales y también de las politicadas que después escribió, o sea, de la novela politizada o de la poesía politizada que después escribió. Al mismo tiempo, Maruja pasa del color loco de esos collages, de esa pintura libre, colorista y esto, a una pintura de este tipo, que ella bautizó como cloacas y campanarios, ¿no? Empieza a dibujar pues esqueletos, pinturas grises, espinas de pescados, grietas en las montañas, entradas a los infiernos, digamos, ¿no? ¿Cómo evolucionan de esa manera? Evolucionan fundamentalmente influidos por estos dos señores, ¿no? Estos dos señores se llamaban Benjamín Palencia y Alberto Sánchez, uno pintor y el otro escultor, ¿no? Los dos de una clase media-baja, digamos, y que se reunían en un bar de Atocha, y a partir de ahí, después de ir al Prado, pues se iban a la estación de Atocha y empezaban a recorrer las vías del tren hacia el mundo periférico de Madrid, ¿no? Abandonaban, digamos, que la zona de confort, la zona de los cafés, la zona de los cines, la zona del Prado, la zona de los grandes palacios, y se iban a la España real, la España árida, ¿no? La España del árido manchego, porque a fin de cuentas Madrid es una provincia manchega. Y ahí encontraban pues cadáveres de animales, encontraban la tierra árida y empezaron a pensar que España era otra cosa, y descubrieron un poco la esencia de nuestro país, ¿no? Ellos invitaban a un montón de gente, y tanto Alberti como Maruja, como muchos otros, les acompañaban en estas excursiones, ¿no? En estas excursiones todos empezaron a ver que la realidad del país era otra, una realidad de un país en la que 20.000 familias dominaban todo el cotarro económico, donde el 60% de la población era analfabeta y donde la miseria campaba a sus anchas, ¿no? Producto de todo esto vino lo que vino posteriormente. Y después, la ruptura final se debió pues a una mujer, hablábamos de las dos grandes amigas de Maruja, pero esta fue su gran enemiga, ¿no? La gran enemiga fue María Teresa León, que fue la segunda mujer, si consideramos a Maruja como la primera, la segunda mujer de Alberti. María Teresa da para otra novela, en serio, da para otra novela. Fue una mujer espléndida, espléndida en todos los sentidos, ¿no? Fue activista, fue escritora, fue actriz, fue digamos, productora de obras de teatro, trabajó en la guerra incansablemente a nivel cultural, fue una de las que protegió las obras del Prado para el traslado posterior a Valencia, es decir, y después cuando ellos emigraron o marcharon o se exiliaron a Buenos Aires, hay que decir que era la que llevaba los garbanzos a casa. Fue una mujer que da para otra novela, pero fue la cola del cometa, ¿no? Alberti no necesitaba un tren en marcha como era él. Alberti necesitaba una mujer a 2 pasos por detrás, una especie de emperatriz del Japón. Y esta mujer supo estar en un segundo plano, supo estar, para desgracia de ella también, porque creo que ella se merece también, digamos, que otra novela y otro reconocimiento que en el fondo no tuvo. Cuando llegan a Madrid, en el año, una vez muerto Franco, llegan, mirar la cara de ella, ya venía con el principio de lo que fue su demencia, ¿no? María Teresa murió demenciada y no se enteró de que al final él también la dejó a ella por otra tercera mujer, ¿no? Gracias que no se enteró. Aquí tenemos a Maruja compuesta y sin novio, ¿no? Llena de cuadros, pero sin relación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se larga, se va. ¿Y a dónde? Pues al sitio mejor que se podía ir en aquella época, que es el París de los años 30, ¿no? Y se va a relacionar con el grupo surrealista, ¿no? El grupo surrealista se había formado alrededor de la figura, sobre todo, de André Breton, ¿no? Y fijaros también que aquí aparece nuestro amigo Dalí otra vez, ¿no? En la foto. Esta es de las primeras épocas del grupo surrealista. Dalí, cuando llega Maruja a París, ya no está, porque ya se había liado con la mujer de uno de los miembros, entonces se larga, la famosa gala, y ya estaban en Nueva York ellos haciendo sus negocios pictóricos, ¿no? Tampoco aparecen mujeres por aquí, ¿no? Si os fijáis, todos los dibujos y todo, tampoco aparecen mujeres. Realmente el surrealismo, que efectivamente nos dio
muchas cosas, nace alrededor de una idea, de la idea freudiana del subconsciente, ¿no? Entendiendo que el arte que ellos expresaban era un arte que no pasaba por la razón, como bien dijo Pilar antes, ¿no? Es decir, era un arte que salía del subconsciente, era un arte automático que no precisaba ningún tipo de raciocinio. Dio grandes pintores, grandes obras y desde luego para el deleite de todos nosotros. Pero el surrealismo también tenía un problema y era el mismo Breton, ¿no? Breton era un mesías, o sea, tenía una actividad completamente mesiánica, ¿no? Era él y sus circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, que de alguna forma el grupo se fue destruyendo un poquito, pues en parte por culpa de él, deriva un poco a la política. El segundo manifiesto surrealista ya es un manifiesto muy metido en política, se transforma en un movimiento de izquierda radical, aunque también es verdad que en el momento en que los nazis empezaron a apretar por arriba, todos cogieron patas y terminaron todos en Estados Unidos, ¿no? Apoyados por el capital americano, ¿no? O sea que bueno. ¿Hubo mujeres en el movimiento surrealista? Las hubo, pero como la buena de Maruja, todas salieron por patas, ¿no? Pongo dos ejemplos, Eleonora Carrington, que era la mujer de Marx Ernst, y la propia Jacqueline Landa, que era la mujer de Breton, ¿no? Al final terminan todas haciendo su obra por su cuenta, digamos, pero bueno, mirar la pintura era de tal calidad que no era de tanta calidad como la de los compañeros, ¿no? Los compañeros no querían, en realidad querían musas, no querían compañeras. Esa es la realidad de las mujeres de estos tiempos, ¿no? Maruja conoce a alguien allí en París que marca mucho su pintura y es este hombre, Joaquín Torres García. Joaquín Torres García, que es un hombre para nosotros un poco desconocido, pero bueno, en otros ámbitos es bastante conocido. Había nacido en Uruguay, tenía doble nacionalidad porque su padre era catalán, de Barcelona, y su madre era uruguaya, ¿no? Era un hombre muy, muy curioso. Entendía que la pintura se basaba, bueno, pues en las formas clásicas que nos había mostrado Cézanne, ¿no? La esfera, el cubo y el cono. Él decía que todo se dibujaba con esas tres cosas. Y al mismo tiempo basaba su pintura en toda la simbología que él ya había encontrado pues en las pinturas rupestres, tanto las que tenéis vosotros aquí en Altamira, como las amazónicas, como la pintura rupestre de los egipcios, como todos esos símbolos y esa simbología que dice que ya estaba en el origen de los tiempos y en la mente humana, ¿no? Que lo refleja en montones de cosas, y esto influye muchísimo en la forma de pintura posterior de Maruja Mayo, ¿no? En la simbología. Se hacen muy amigos. Este hombre arrastró a su familia por varias capitales, hablaba varios idiomas, vivió en París, vivió en Roma, vivió en Madrid, vivió en Barcelona, vivió en Nueva York. Como los niños necesitaban juguetes, él se los hacía, y como se los hizo, pues entonces lo que hizo fue digamos, hacerse empresario de una fábrica de juguetes. En fin, este entusiasmo que tenían entonces por todas las cosas que es realmente envidiable, ¿no? Torres García y Maruja vuelven a Madrid en el año 31. Digo que vuelven a Madrid y hacen una exposición que llamaron constructivista, ¿no? Que fue un auténtico fracaso, ¿no? Los críticos valoraban más a Maruja por las formas que traía, porque ya venía vestida a lo parisien, ¿no? Con sus boinas, con sus pantalones y todo eso, que por el propio arte que ella traía, ¿no? Lo cual a ella le fastidió muchísimo, ¿no? Maruja vuelve a Madrid por dos razones, básicamente. Una, porque quería disfrutar de la fiesta. Era el año 31, la República empezaba, el país estaba cambiando y ella no se lo quería perder. Por otra parte, abandonaba absolutamente el grupo surrealista y nunca volvió Siempre pensó que había cometido un error y probablemente lo cometió. Porque si Maruja Mayo hubiese permanecido con los surrealistas, hoy probablemente hubiese sido una pintora muy conocida en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, ella, bueno, prefirió volver a su patria, volver a su cultura, y la segunda causa por la que volvió a Madrid fue una causa, digamos, más triste, porque muere su padre, ¿no? Muere su padre, entonces ella vuelve y se refugia un poco, pues donde se refugió toda la vida, en la casa de sus hermanos, ¿no? Maruja, a pesar de que era tremendamente libre, al final tenía a su familia siempre de referencia. El padre de Maruja siempre la apoyó económicamente, siempre.
Hasta el año 30 Maruja vivió prácticamente de la venta de alguna cosilla, pero básicamente de su padre, ¿no? Cuando muere el padre, pues bueno, se tiene que poner a currar, no hay más historia, ¿no? Entonces intenta una oposición que no saca, empieza a trabajar allí en la Escuela de Artes en Madrid, en alguna otra cosita, y al final, bueno, pues le dan un trabajo en un pueblo que después os voy a contar. Pero bueno, antes de contaros lo del pueblo, os voy a contar que en el año 31 aparece en Madrid, pues Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda. El primero que lo va a recibir es, como siempre, Federico García Lorca lo va a recibir al tren, cosa que siempre recordó Neruda. Neruda venía como diplomático, venía como cónsul en Madrid de su patria, que era Chile. Venía además de otros trabajos que había tenido en Asia, donde, bueno, había mal vivido, digamos, ¿no? Llega a Madrid, llega a aquel Madrid, viene cargado con pieles que había traído de animales y se pone a vivir en esta casa que es conocida como la Casa de las Flores. Os pongo las dos fotos. Una es una foto actual, es decir, la Casa de las Flores sigue existiendo, tenía un gran balcón, él remoza la casa simplemente para hacer las fiestas que hacía con sus amigos, ¿no? Entonces, en estas fiestas pues aparecen todos los de la generación del 27, Maruja, por supuesto, las amigas de Maruja y ahí tal. Era famoso por las fiestas de disfraces que hacían con aquellas pieles que se había traído, y una de las anécdotas es que había un pobre hombre que vivía en el piso de abajo y que, claro, subía de vez en cuando a tocarles a la puerta y a decirles que, por favor, cuando los veía vestidos de tigres y eso, que rugieran más bajito. Bueno, así quedó la casa en la guerra, porque estaba en pleno Argüelles, en pleno frente de Madrid, ¿no? Neruda fue amigo también de Maruja toda la vida también, ¿no? Maruja, cuando ya vivía en Buenos Aires, pues lo visitaba en Chile. Y bueno, estas son unas fotos que hicieron ambos en la isla de Pascua. Ella se disfrazaba con las algas y ahí son unas fotos muy conocidas de ella, ¿no? Traigo esto a colación porque el bueno de Neruda también tiene unas memorias que se llaman Confieso que he vivido, y a pesar de haber sido amigo de Maruja tanto en el Madrid de los años 30 como después en los años 40 y 50, tampoco la recuerda en sus memorias, ¿no? O sea que no hay manera de que nadie recuerde a Maruja. El episodio que os refiero le dieron una plaza cuando Maruja, bueno, cuando al final le dan una plaza en Arévalo. Arévalo es un pueblo que sabéis que queda hacia por la Nacional 6, de cara hacia Galicia. Es un pueblo que no queda muy lejos de Madrid, pero bueno, en aquellos tiempos era una especie de destierro, ¿no? De destierro. Entonces Maruja llega allí en pleno invierno castellano, pasando más frío que poco, y no se le ocurre otra cosa que, para hacer amigos, yo no sé si para hacer amigos o para no, es coger la bicicleta y el pleno domingo en la misa mayor, pues se mete en la iglesia, recorre toda la iglesia con toda la gente metida dentro, da la vuelta al altar y vuelve a salir. Evidentemente, para hacer amigos no fue. El caso es que tuvo que volver a Madrid. Vuelve a Madrid y estamos ya en estos años 30. Vuelve a haber dos personas que marcan su vida, ¿no? Uno es Miguel Hernández y el otro es María Zambrano, ¿no? Miguel es la tierra, María es el universo, es el cielo, ¿no? Entonces, Miguel era el barro, ¿no? Claramente el barro. Ya decía él, me llamo barro, aunque Miguel me llame, ¿no? Era la tierra, ella descubre la tierra y el país gracias a la poesía de Miguel Hernández. Se hacen amantes en una posición un poquito desequilibrada, porque Maruja ya tenía toda la experiencia del mundo y él no tenía ni la más mínima, ¿eh? Con lo cual para él fue el descubrimiento del amor, del sexo y de todo esto. Y Maruja, pues bueno, pues fue una aventura, ¿no? Aunque después dijo que no, realmente Miguel le dedicó un libro, y le dedicó el libro de poesía que para mí es, digamos, el libro más grande que se ha escrito nunca, que es El rayo que no cesa, ¿no? El rayo que no cesa no es un libro de amor, es un libro de profundo desamor. Y es de profundo desamor cuando Maruja le da ventolera y entonces él se siente pues absolutamente abandonado, ¿no? Entonces él escribe cosas como estas, ¿no? Me tiraste un limón y tan amargo con una mano cálida y tan pura que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura sin embargo. Esto evidentemente, entenderéis,
que no se lo podía dedicar a quien después dijo que se lo dedicaba, que fue a la que fue su mujer, ¿no? A Josefina Manresa. Nadie le dedica a su amor o a su esposa un libro en el que le tira limones, ¿no? Digo yo. Es decir, que El rayo que no cesa es un libro que está dedicado a Maruja Mayo también, aunque al final también él dijo que no. El otro personaje que influyó muchísimo en su vida fue esta mujer, María Zambrano. María Zambrano es una gran filósofa, una gran escritora de aquella época, discípula de Zubiri, y que perteneció también a la cátedra de filosofía en Madrid. María tiene una filosofía que es una mezcla entre Ortega, entre los árboles no nos dejan ver el bosque, y la mística de Santa Teresa, ¿no? Ella hablaba de que había que descubrirse a uno mismo, había que encontrar el claro del bosque, y en el claro del bosque ella se refugiaba, ¿no? Para Maruja Mayo, María es el espíritu, ¿no? Digamos, el espíritu es la filosofía. Este cuadro es el cuadro arquetípico de Maruja Mayo, es la sorpresa de trigo que se llama, ¿no? Es el cuadro que no abandonó en toda la vida. Bueno, lo abandonó cuando se lo compraron, que era mayor. El Estado español se lo compra por 8 millones de pesetas en los años 60, 70, que bueno, quedaban para vivir lo tal. Pero este cuadro acompañó a Maruja toda la vida. Y siempre cuenta que la idea para este cuadro fue en una manifestación de un 1 de mayo con María Zambrano, estaban las dos viendo la manifestación y vieron a una mujer que venía con una hogaza de pan, ¿no? Entonces Maruja le pregunta, ¿qué queréis? Y ella le dijo, queremos pan. Y entonces a partir de ese pan pues surgió este cuadro. Este cuadro viajó con Maruja pues en su exilio, ¿no? Lo llevó a Argentina y después volvió con ella de Argentina para aquí. Estamos ya en el año 36, en el año 36 por fin consigue un trabajo. Sí, porque acabamos rápido. Consigue un trabajo y lo consigue en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, ¿no? Allí vuelve a estar con otro hombre, un sindicalista de izquierdas que conoce, apodado el Mezquita. Tiene una gran historia de amor también en la playa de Beluso. La playa de Beluso ahí recoge todo el material que después utilizó para su obra, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que llega la guerra, ¿no? La guerra pilla a Maruja Mayo en el año 36. En el año 36 lo pilla en Vigo. Entonces ella se tiene que refugiar, ella en casa de unos amigos, y su amante sale por Portugal, donde es pillado de nuevo, lo encarcelan y finalmente pues consigue, gracias a un amigo, marchar a Venezuela. De la vida de él sabemos poco. Después nunca se volvieron a ver. Maruja consigue, gracias a una serie de influencias, pasar a Portugal, ¿no? Y lo hace a través de este puente, que es el puente internacional de Tui, es la desembocadura del río Miño, y llega a Lisboa por tren, ¿no? Y lo recibe pues esta mujer, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, sabéis que también era suramericana, fue la primera mujer suramericana en conseguir un premio Nobel. Era totalmente autodidacta, maestra, una pedagoga, siempre odiada por los propios facultados, digamos, los propios pedagogos, porque decían que ella no había estudiado nunca una carrera. Caso que estuvo como consulesa, digamos, de Chile en Madrid. Y hay que decir que esta mujer no tenía muy buena idea sobre nosotros, ¿no? Lo podemos leer ahí, ¿no? Os lo leo. Pueblo indescifrable, lleno de supersticiones absurdas, sin espíritu de justicia, analfabetos como los árabes vecinos, inconexos, hoy republicanos y mañana monárquicos, envidiosos, perezosos, desorganizados, con pésima escuela, aunque con lindo hablar, llenos de borrachos de café asidos al charloteo necio que borran con el humo de los cigarrillos la miseria del país. Así pensaba ella de nosotros, ¿eh? De nosotros. Diréis, bueno, a lo mejor no le faltaba mucha razón, pero eso es lo que... Esto se filtró, ¿no? Se filtró para malo de ella, entonces hubo un escándalo y terminaron echándola de Madrid y ella marchó a Lisboa. En Lisboa, bueno, consiguió estar más tranquila, era un clima mejor para ella, en la ciudad le gustaba más y digamos que se convirtió en una de las grandes una persona que ayudó muchísimo a los exiliados a abandonar tanto la España de la guerra como a los exiliados, digamos, alemanes o judíos de cara a Sudamérica, ¿no? Maruja abandona el país en este vapor, el vapor Alcántara, ¿no? Que hacía la ruta entre Inglaterra, pasaba por La Coruña, Lisboa
y terminaba en Buenos Aires, y con esta carta que les dedica Gabriela Mistral. Allá les llega Maruja Mayo, yo sé que usted les confortará el alma acongojada bajo la sonrisa que ella lleva. Maruja llega por la puerta grande, ¿no? Sobre todo porque la carta iba dirigida a esta mujer, Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era una princesa, era una patricia de la época, o sea, se había criado en francés, en varios idiomas, había visitado toda Europa, era rica, era una latifundista, y cuando se libra de su padre por fallecimiento y de su marido por un divorcio, pues entonces consigue ser una mujer libre y hacer un poco lo que quería, aprovechar su dinero para impulsar la cultura de su país y la de otros países. Es la editora de la revista Sur, en la que colaboraron muchísimos intelectuales españoles también, y digamos que tiene una importancia cultural enorme. Y Maruja entra de la mano de esta mujer, ella le presenta a todas las élites y consigue, digamos, trabajar para ellas y ganarse la vida. Y además, bueno, pues frecuentaba, dada su condición de gallega, que tampoco abandonó, pues frecuentaba cafés como el Tortoni, donde estaba pues parte de la intelectualidad gallega que ya vivía allí, ¿no? O sea, ¿cómo llega Maruja y cómo se integra? Pues como todos los emigrantes, por las redes que había allí. Tener en cuenta que Buenos Aires es la quinta provincia gallega, está considerada como la quinta provincia gallega. Allí viven más gallegos que en alguna provincia de las nuestras, ¿no? Entonces ellos se reunían en este café, en el Tortoni y en el Centro Gallego de Buenos Aires. Fijaros lo bien lo concurrido que estaba, ¿no? En esta foto. ¿Qué pasa? Tanto en unas cosas como en otras, bueno, pues había peleas intensivas, lo decía, pongo aquí el cuadro de la muerte, de la lucha a garrotazos, porque en el fondo es digamos, la inquina de todos los españoles, el pelearnos unos con los otros, ¿no? El matarnos unos con los otros, ¿no? Esto también pasó allí. Ella pinta la religión y el trabajo, el cuadro que os enseñé, en realidad son 9 cuadros que seguro que están en la exposición, 5 están dedicados al mar, 4 están dedicados a la tierra. Es un cuadro en el que aparecen mujeres nada más, es un cuadro étnico, digamos muy étnico y dedicado a la mujer trabajadora, ¿no? Hay que nombrar a este hombre, era un conde, el conde Francesco de Negrini, conde o pseudoconde, pero bueno, en todo caso también la apoyó económicamente, ¿no? Era el editor de la revista Lira, en la que ella también trabajaba. Maruja llega a Madrid y con gente con la que yo hablé no llega sin dinero. La gente dijo que traía dinero. A ver, traer dinero de fuera era hasta cierto punto fácil, porque acordaros que en los años 60 o en los años 70 el dólar, la relación dólar-peseta era inmensa, quiero decir, venías con dólares y eras rico. Y de alguna forma el banco también te daba unos intereses, vivías de eso, vivías. Ella vivió los 30 años que pasó en España, vivió de eso. Trabajó muchísimo en Argentina, hizo muchísima producción. Aquí tenemos las cabezas de las mujeres, aquí tenemos las máscaras, aquí tenemos lo que llamaban las naturalezas vivas, ¿no? Quiero reflejaros una cosa. Su pintura no era una pintura al aire. Ella estudiaba muchísimo los cuadros, era una gran geómetra, ¿no? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Estas uvas, fijaros cómo estudiaba el cuadro previamente para después pintar lo que pintaba. El gran éxito fue después hacer los murales del cine de Los Ángeles, que fue un cine que estaba en pleno centro de Buenos Aires, y digamos que aquí fue donde se coronó ella como artista, ¿no? Era el año 45. Llega Perón, y las clases, digamos, pudientes, que representaba a la gente como Victoria Ocampo, se cambian a las clases pudientes que traía el peronismo, ¿no? El peronismo, aunque era una tiranía, no era la tiranía al uso que entendemos por el franquismo, aunque se apoyaron, ¿no? Se apoyaron mutuamente. Perón era un tirano, claramente, era un dictador, pero su fundamento inicial político incluía muchas mejores sociales, ¿no? Con lo cual, claro, Perón consiguió mucho, sobre todo el voto social. Y entonces se creó un movimiento antiperonista que todavía dura hoy, que tanto son la gente de izquierdas como la gente de derechas o incluso de ultraderecha, ¿no? Eso dura todavía, ¿no? El peronismo es algo difícil de entender y el antiperonismo también, porque es que no tal. Pero bueno, a lo que iba. Maruja empieza a trabajar para los peronistas y esto no es aceptado por las clases que la habían llevado, ¿no?
Entonces, digamos, claro, ella afirmaba que una mujer necesita, como decía Virginia Woolf, una mujer necesita una habitación propia y 500 libras de renta. Victoria Ocampo tenía las 500 libras, pero ella no. Entonces ella tenía que trabajar y dijo que había trabajado para quien le pagara. Entonces, ¿qué pasa? Llega el destierro dentro del destierro, ¿no? Vuelve a estar con Ramón Gómez de la Serna, un amigo que hace es Eduardo Blanco Amor, que también estaban desterrados dentro de lo que era el movimiento cultural, y resulta que se quedan solos los tres, ¿no? Los tres. Es una situación que ella lleva mal prácticamente desde el 45 hasta que se vuelve a España, no vuelve a pintar, ¿no? Y ella vuelve a España en el año 62, en plena época del Nodo, ¿no? Llega aquí y se refugia en casa de sus hermanos, como siempre, pensando en que en cualquier momento la iban a detener por roja, por amiga de sus amigos y todo esto, cuando en realidad nadie se acordaba de ella, nadie. Y cuando ella contaba todas estas historias que os acabo de contar, todo el mundo decía que era una mentirosa, que eso no era verdad, que ella no había conocido nunca que era, a toda esta gente, ¿no? Muerto el caudillo, ella se reinventa probablemente a una figura que vosotros recordáis por algún documental o alguna cosa, ¿no? Crea un personaje, ¿no? Ella no podía pasar desapercibida y en los años 70 y 80 pues crea un personaje. Ella va con la década, nace en 1902, con lo cual en el 72 ella tenía 70 años y en el 82 tenía 80 años, ¿vale? Entonces, en esa época es cuando ella vuelve a Madrid, en lo que consideramos la movida o la segunda movida madrileña, porque la primera habían sido los años 20, ¿de acuerdo? Entonces, en esa época se relaciona de nuevo pues, con todos los intelectuales de la movida madrileña. Recorre todos estos bares que alguno de vosotros a lo mejor ha recorrido también por el Madrid de los 80, ¿no? Ahí la última etapa de su vida pictórica, la llama empieza a pensar en platillos volantes, en el universo que ya no conoce y pinta Los moradores del vacío. Entonces ella lo refleja con frases tan psicalípticas como esta, ¿no? Mis ojos se trasladaron al infinito de las constelaciones, tenía que encontrar la estructura mecánica del éter en conjugación con los hipernautas del espacio. Así nos contaba ella cómo era su obra, ¿no? El caso es que esta es la última de sus obras. Bien, la reina de los mares se cae, se rompe la cadera y entra en el infierno. Y aquí es donde empieza mi novela. Tranquilos, que no voy a contarla, el espacio de la charla prácticamente se ha terminado. Es aquí donde aparece mi segunda protagonista, Marina Méndez, ¿no? Marina se convierte en su cuidadora, y ella desde la cama y Marina desde la silla y cuidándola, se cuentan la historia. Marina en realidad sufre los embates de otra cosa muy olvidada, que fue el Patronato de Protección de la Mujer. El Patronato de Protección de la Mujer fue una de las instituciones más crueles que se crearon durante el franquismo. Fijaros a quién trataba. Trataba a las caídas o en riesgo de caer. Toma ya. ¿Esto quiénes eran? Pues eran las pobres muchachas que quedaban embarazadas, las que se dedicaban a la prostitución, las que delinquían, las que pedían en las calles o incluso aquellas cuyos padres pues, no aguantaban en casa y simplemente pues, las tutorizaba el Patronato de la Mujer. ¿Dónde las tutorizaba? Pues las tutorizaba en montones de instituciones, ¿no? Preventorios como el de Guadarrama, hospitales psiquiátricos, sanatorios de maternidad o incluso cárceles como la famosa galera de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, aquí Maruja muere en el año 1995, el 2 en febrero de 1995, muere Maruja y sus cenizas o parte de sus cenizas reposan en el mar de los gallegos, ¿no? En este caso, bueno, el dibujo es más de mi pueblo que de donde realmente reposa. Mi pueblo está enfrente a la Torre de Hércules, somos el otro faro del otro lado, ¿no? Entonces, aquí termina mi charla. Espero que leáis mi libro, espero que os entretenga si lo leéis. Agradecido a la obra y a la figura de Maruja Mayo y a la figura de todos sus coetáneos, y quiero dar las gracias tanto al Ateneo de Santander por esta tarde también tan bonita y haberme invitado, a mi editorial, a Hércules Ediciones, y quiero un especial
cariño y agradecimiento a mi hija Livia Moreno, que es la autora de todas las ilustraciones que aparecen en la presentación y la portada del libro. Gracias, Santander, y espero que os guste. Muchísimas gracias por la interesante charla y estoy convencida que el autor encantado firmará algún ejemplar de los que están a la venta en la entrada. Y así que muchísimas gracias por asistir. Yo no sé si hay alguna pregunta mientras alguien se acerca, pero yo diría que como máximo una o dos por razones horarias, porque... Nos hemos pasado. Porque no, vamos, para nada, ha sido interesantísimo, ha merecido la pena. Lo único que lógicamente el personal se tiene que ir a descansar porque trabaja mañana y tarde, y nosotros somos en eso muy respetuosos con los horarios, no es otro motivo, ¿eh? Así que, si hay alguna pregunta. Sí. Sí. Bueno, primero darle las gracias por esta charla. Yo conocí a Maruja Mayo a partir del momento que descubrí la generación del 27, las mujeres, de la sin sombrero. Y bueno, había leído de ello, pero bueno, verlo así tan seguido, tan compilado, pues ha estado súper interesante. O sea que muchísimas gracias. Yo, en cambio, no la conocía y me alegro muchísimo de haberla conocido y le agradezco mucho esta charla tan interesante que usted nos ha dado y espero volverla a escuchar a usted cuando vuelva por aquí. Gracias. Gracias. Bueno, como veo que no hay más preguntas, porque yo es que ha sido realmente soberbia la charla, ¿eh? Muchísimas gracias. Y yo, de nuevo, lo que sí que les animo, por favor, vayan a la exposición, que es un auténtico lujo, que además con esta introducción ya verán que todo lo que aquí ha aparecido, los cuadros, están allí, perfectamente ordenados, y que merece muchísimo la pena acercarse a la figura de Maruja Mayo. Yo diría, no una mujer en mayúsculas, una artistaza en mayúsculas. Yo es de verdad, artísticamente, por la profundidad, por la modernidad que tiene su obra, que es absolutamente pasmoso cómo alguien ha podido pintar cuadros hace 100 años y son tan actuales, por su reivindicación de la persona, del mundo, del pueblo, de la alegría, de la fiesta, hasta yo les diría casi su reivindicación de España tal y como la veía ella. Y por supuesto yo, vamos, sinceramente pienso que aunque se fue del movimiento surrealista, es la más surrealista de las surrealistas, ¿eh? Así que les agradezco en nombre del Ateneo y especialmente a Carlos Moreno, que nos ha regalado este cuarto vértice imprescindible para el cuadrado. Gracias. Muchas gracias a todos. Solamente yo creo que vamos a